Hola, muy buenos días, hermanos. Muy buenos días los que nos estén acompañando este día de hoy. Damos gracias a Dios por un día más de vida. Gracias por poder estar en casa con la familia y poder disfrutar de este culto que es adoración a nuestro Dios. Les invito a cerrar sus ojos y vamos a elevar una oración para encomendar este culto en las manos de nuestro Dios. Oremos. Amado Dios, en esta hermosa mañana te damos muchas gracias por la vida que nos da, Señor. Gracias porque sabemos que tú vives y reinas para siempre, Señor, y no nos has dejado en ningún momento. Te damos gracias, Señor, por ello, por el aire que respiramos, por nuestra familia, aún por lo malo, Señor, que hayamos vivido. Te damos gracias por ello y te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, malas actitudes, todo lo que te desagrada, Señor, te pedimos perdón. Y humildemente, Señor, nos acercamos a ti para que este culto, Señor, que vamos a hacer en este momento, caiga en gracia delante de tus ojos, Señor, y que lo recibas con olor fragante. Permite, Señor, que cada punto de este programa, Señor, que se va a hacer para ti, que tú, Señor, nos uses y que seamos guiados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción.
canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Con Jesús estoy oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él allí. Con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él allí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche, mas me ordena ir, que a escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él allí, con nadie tener podré. Bien, ahora hermanos les invito a buscar en sus Biblias la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, del versículo 9 al 18. Pues, si tienen su Biblia en sus manos, pues pueden leerla o pueden guiarse por la pantalla. En la parte de abajo va a aparecer igual. Leamos. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, voy a invitar a todos los hermanos
que se encuentran reunidos en sus hogares para que juntos clamemos a nuestro Dios a favor de los enfermos y también expresar nuestra gratitud al Señor por todas sus bendiciones y cuidado para con nosotros. Quiero dar lectura a una porción de la palabra de Dios que dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Les invito a orar. Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador, nos presentamos en esta hora, Padre bendito, para suplicarte de lo más profundo de nuestro corazón, que tú limpies nuestra vida y limpies, Señor, nuestro corazón y nuestras mentes, y sobre todo, que perdones nuestros pecados delante de ti. Reconocemos, oh Dios del cielo, que nosotros te ofendemos en palabras, en pensamientos y en acciones, pero buscamos tu misericordia porque sabemos que son nuevas cada mañana y tú no rechazas a aquel que viene humillado buscando tu perdón. Confiados, Señor, en que tú has perdonado nuestros pecados, queremos llevar delante de tu presencia la vida de todos los enfermos. Te suplicamos, oh Padre bendito, que tu mano de poder y misericordia se manifieste en la vida de aquellos hermanos o aquellas personas que sufren la enfermedad del cáncer. Tú sabes, Padre Santo, que hay quienes batallan con esa enfermedad tan difícil, pero creemos que tú puedes obrar milagrosamente en la vida de los enfermos con cáncer. Te rogamos también, Señor, que tú te manifiestes en la vida de todos aquellos que tienen problemas de hipertensión, tienen problemas, Señor, auditivos, tienen problemas, Señor, en sus riñones, tienen problemas, Señor, diversos que aquejan sus cuerpos, se sienten debilitados y dañados, pero confiamos, Padre Santo, que tú vas a obrar con poder en la vida de todos los que sufren diversas enfermedades. Te rogamos, Padre, que te manifiestes como lo sabes hacer. Padre bendito, pero también te seguimos rogando por aquellos que están enfermos con el virus del COVID. Ten misericordia de ellos, Señor, y concédeles la oportunidad de la vida y haz que se puedan recuperar conforme a tu santa y divina voluntad. Padre bendito, gracias porque creemos que tú visitarás y obrarás en la vida de todos los enfermos de tu iglesia y de todas las personas que sufren una enfermedad. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos porque sabemos que tú te manifestarás. Pero también, Señor, queremos expresarte la gratitud de nuestro corazón, porque reconocemos que tú has sido proveedor hacia nuestras vidas, porque tú, Señor, te has manifestado con poder en nosotros, porque tú has cuidado, Señor, de nosotros, has cuidado, Señor, nuestra salida y nuestra entrada. Tú has sido, Señor, bueno y nos has dado alimento y sobre todo, Señor, nos has dado tu palabra que es también alimento para nuestra alma. Glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno y nos has dado también trabajo. Has bendecido a las familias con empleo y has llenado sus necesidades conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias también, Señor, te damos porque sabemos que tu Espíritu Santo consuela el corazón de aquellos que han perdido un ser amado, se han separado de ellos, pero creemos, Señor, que tú has sido el gran consolador en sus vidas. Bendice la vida de tu iglesia, bendice la vida de tu pueblo y recibe también, Señor, las ofrendas que tus hijos han dado, conságralas y que sean utilizadas
para extender tu reino en este mundo. Gracias, muchas gracias por todo lo que hemos recibido de ti y bendecimos tu nombre. Te alabamos y te glorificamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, ahora vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios a cargo de nuestro hermano anciano de iglesia, Silvio Landero. Vamos a prestar mucha atención y bueno, pues el tema se titula Capote, libros y pergaminos. Quisiéramos enviar un cariñoso saludo a la Iglesia Manantial de Vida, así como a todas aquellas personas que gustan de acompañarnos a través de este medio. Vamos a orar al Señor pidiendo la dirección en este momento. Señor Dios, vamos a tu presencia en esta hora y queremos encomendarnos en tus manos. Podemos pedir que nos uses para explicar tu palabra a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los vastos escritos del apóstol Pablo, aquel hombre del cual se dijo en una ocasión que era un instrumento escogido para llevar el nombre de Dios a gentiles, a reyes y al pueblo de Israel. Este apóstol Pablo
escribió una serie de cartas de distinta índole y podemos de tal manera ubicarlas en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos a las así llamadas epístolas paulinas. Estas fueron escritas para la iglesia que estaban distribuidas en Asia y en otros lugares. La intención del apóstol al escribir estas cartas era la necesidad de tener contacto, de poder, ante la imposibilidad de poder estar con ellas, capacitándolas, instruyéndolas o corrigiéndolas. Entonces él escribía unas cartas y las enviaba en manos de un colaborador personal y eran leídas. Entonces, estas epístolas paulinas tenían temas variados. Ahora, ¿qué contenían? Bueno, voy a dar 3 ejemplos. En el primer ejemplo del contenido de estas cartas mencionamos, por ejemplo, lo que sucede cuando envía la carta a los Efesios. En el capítulo 2, el apóstol dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y más adelante continúa el apóstol diciendo: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, vemos el contenido doctrinal cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los Efesios. Y rápidamente quiero mencionar 4 cosas que son fundamentales para la vida del cristiano y que, por cierto, en el siglo XVI fueron como base para un despertar espiritual durante la Reforma. Número 1, el apóstol en estas palabras nos dice la condición espiritual en que se encuentra todo ser humano. Está muerto, lejos, separado de Dios. Número 2, nos está diciendo que somos salvos por gracia. Aún estando en esta condición de muertos, Dios nos extiende su gracia y nos salva. Número 3, tanto la salvación por gracia como la fe son obra de Dios. Nadie tiene fe en sí mismo para buscar a Dios a menos que el Espíritu Santo de Dios se lo otorgue. Y por si todavía nos quedaba alguna duda de cómo era la salvación, nos dice el apóstol que es gratuita, que no hay nada que podamos hacer para merecer la salvación, de tal manera que no es por obras, sino es completamente un regalo de Dios. Entonces, este es un ejemplo del contenido de una carta paulina. Ejemplo número 2. A veces el apóstol escribía para corregir. En algunas iglesias se infiltraban falsos maestros que tergiversaban, cambiaban la doctrina que había sido enseñada. Y entonces el apóstol, ante la imposibilidad de visitarlas personalmente, escribía una carta para corregir. Miren, un ejemplo lo tenemos en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. El capítulo 3 dice de esta manera: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahora, este no era el único problema que el apóstol Pablo enfrentaba en esta iglesia de Corinto. Más adelante escribe lo siguiente: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Entonces, esta iglesia de Corinto era una iglesia carnal, pero habían otra serie de cosas que eran totalmente fuera de la enseñanza del apóstol.
Y entonces Él les dice, vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Esta iglesia entonces era carnal, era una iglesia donde había apatía y falta de juicio, porque no habían podido aplicar disciplina a quien había cometido tal error. Entonces, este es un ejemplo más sobre el contenido de las cartas o de las epístolas paulinas. Y menciono el tercer ejemplo. A veces el contenido basaba en una defensa de la fe contra doctrinas. Por ejemplo, lo que escribe el apóstol a la iglesia de Galacia, que por cierto esta es la única carta en donde el apóstol escribe, pero no va dirigido a una iglesia en específico, sino a un grupo de iglesias que estaban distribuidas en una región, la región de Galacia. Entonces el apóstol Pablo escribe esa carta con la intención de que fuera leída en todas las iglesias de esa región. Mire lo que dice el apóstol en la carta a los Gálatas. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces vemos aquí la corrección del apóstol contra falsas doctrinas. Bueno, estos son ejemplos de cartas paulinas, pero hay otro grupo, un segundo grupo, las así llamadas epístolas pastorales. Ahora, estas se diferencian porque fueron escritas no a la iglesia, sino a una persona en particular, pero que esta persona tenía una responsabilidad pastoral. Tenemos 3 cartas, primera y segunda a Timoteo y Tito. Ahora, ¿cuál es el contenido de estas epístolas pastorales? Bueno, son palabras de ánimo, encontramos palabras de advertencia, encontramos amonestación, en fin, son instrucciones de un pastor ya experimentado que da a un joven pastor, a un pastor aún en desarrollo. Y precisamente la segunda carta a Timoteo, en donde tuvimos nuestra lectura hace un momento, es un ejemplo de este tipo de cartas, una carta pastoral. Y vamos a ver a lo largo de estos próximos minutos cómo el autor expresa cierta cercanía a tal grado que podemos encontrar situaciones completamente personales, pero que también redundan para el beneficio hoy de cada miembro de la iglesia. Segunda Timoteo 4:9 dice: procura venir pronto a verme. Estas palabras fueron dadas por el apóstol Pablo a su joven hijo en la fe, Timoteo. Ahora, ¿cuál era la razón por lo que el apóstol necesitaba ver con urgencia a su hijo en la fe? ¿Por qué circunstancias personales estaba atravesando el apóstol? Bueno, encontramos 4. La primera, el estado de Pablo. El apóstol había sido abandonado. Fíjense que haciendo una lectura previa a los capítulos de esta carta con que inicia, encontramos lo siguiente, que el apóstol, cuando escribió esta carta, estaba preso. El versículo 11 y 12 nos da más datos. Nos dice que el apóstol estaba padeciendo, verdaderamente lo estaba pasando mal en una fría cárcel romana. ¿Cuál era la causa de su padecimiento? El mismo apóstol nos lo explica. Había sido constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Estaba sufriendo por la causa de Cristo. El versículo 16 nos cuenta que además de estar preso y de estar padeciendo, el apóstol Pablo se encontraba encadenado. Ahora, qué diferente es la situación que estaba pasando el apóstol en esta segunda vez que se encontraba preso. Ya años atrás
había tenido un primer encarcelamiento, 2 años en Cesarea y 2 años seguidos en Roma, pero en aquella ocasión el libro de los Hechos nos dice que el apóstol vivía en una casa que había sido alquilada y podía recibir libremente a cualquier persona que gustara de visitarlo. Y de esa manera el apóstol seguía estando activo, predicando y enseñando el evangelio, las buenas nuevas. Pero en esta segunda ocasión estaba preso en una fría cárcel, había sido abandonado y estaba encadenado. Y si usted piensa que la situación del apóstol no podía ser peor, lo era. El versículo 15 nos dice lo siguiente, que todos los que estaban en Asia lo habían abandonado. Sus amigos, conocidos, las iglesias por las cuales él había ido visitándolas durante sus 3 viajes misioneros. Todas esas personas que se gustaron de escucharlo, ahora lo habían dejado completamente solo. Entonces, esa es la primera razón que encontramos de la urgencia del apóstol para encontrarse con el joven Timoteo. Necesitaba sentirse cobijado por alguien conocido. Número 2, el apóstol anhelaba compañía. Pero más que cualquier compañía, él necesitaba estar cerca de alguien que anhelara la causa de Cristo tanto como él. Los versículos 3 y 4 nos dicen lo siguiente: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Es decir, el joven Timoteo era del mismo sentir que el apóstol. Ese amor, ese cuidado, esas lágrimas por las iglesias eran compartidas también por ambos. El apóstol necesitaba la compañía de alguien muy semejante a él. Número 3, razón 3 de la urgencia de ver pronto a Timoteo. Era la necesidad de cederle el trabajo ministerial a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:2 nos dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol había estado trabajando con el joven Timoteo y ya era tiempo de cederle el trabajo ministerial. ¿Qué cosas había visto el apóstol en Timoteo? Pero tú, dice segunda de Timoteo 3:10, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Eran prácticamente la persona ideal para continuar el trabajo que el apóstol Pablo había iniciado. Y tenemos una cuarta razón por esa urgencia de verle. Y eso nos lo dice el capítulo 4, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol Pablo estaba próximo a la muerte. Y una vez más vemos la diferencia de este segundo encarcelamiento del apóstol Pablo respecto al primero. Aquella vez, cuando escribe a los filipenses, le dice lo siguiente: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Aquella vez el apóstol Pablo sabía que su vida seguía. En esta segunda vez, la urgencia por ver a su hijo Timoteo era porque sabía que le quedaba poco tiempo y necesitaba hablar con él. Regresamos ahora con nuestra lectura base.
versículos 10 en adelante. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Ahora, ¿quién era Demas? Demas era un colaborador cercano al apóstol junto con Lucas y Epafras. Demas había sido un buen discípulo en los buenos tiempos. Ahora los tiempos habían cambiado. Ahora el ser cristiano era sinónimo de ser perseguido. La situación económica era sumamente complicada para los judíos. El apóstol Pablo estaba preso, estaba encadenado. Eran tiempos malos y Demas abandonó a su maestro, al apóstol. ¿Y qué diferencia habría con los otros colaboradores? Crescente había ido a Galacia, pero no huyendo, sino había sido enviado por el apóstol. Él, Crescente, había sido un fiel compañero. De la misma manera, Tito, el más cercano colaborador, solo después de Timoteo, fue enviado a Dalmacia. Tíquico fue enviado a Éfeso. Y ante la necesidad del trabajo fuerte en Roma, ya que Lucas solamente se encontraba con la libertad para seguir enseñando, era necesario entonces traer también a Marcos. Versículo 13. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Capote, libros y pergaminos. Centrémonos primero en el capote. ¿Qué de especial tenía este capote? Que el apóstol lo escribe, queda plasmado en la carta, y la indicación para Timoteo era que cuando lo fuera a ver, se desviara, pasara a Troas, se dirigiera a casa de Carpo y le llevara el capote. ¿Qué de especial tenía? Nada. El capote era un atuendo grueso que servía para dar abrigo y cobijo en el frío. Ahora, nosotros podríamos pasar por alto esta parte de las Escrituras y pensar que es algo intrascendente. ¿Habrá alguna lección que pueda sernos útil para nosotros hoy día? Sí que la hay, por lo menos dos. La primera, vemos con la necesidad del capote el amor que mostraba Pablo por su Señor. Y permítanme explicar esto. Debemos recordar quién era Pablo. Pablo era un judío que tenía la ciudadanía romana. Siendo muy joven, se traslada con su familia a Jerusalén y es instruido bajo el rabino Gamaliel. Y dice la Escritura que estaba a sus pies, literalmente. Era la forma en que los niños judíos se educaban con un maestro. Y en el caso de Gamaliel, era un erudito judío, un doctor de la ley. Fue el primero en llamársele Rabán, que era un título superior sobre rabí. El apóstol fue entonces instruido bajo la dirección de Gamaliel. El apóstol fue un joven prominente. En el judaísmo aventajaba a sus contemporáneos porque era más celoso de la tradición de sus padres. Pero el apóstol Pablo no solamente era un estudiante destacado, también era un activista consumado. Recordemos que cuando sacrificaron a Esteban, dice la Escritura que los jóvenes que lo iban a apedrear se despojaron de sus vestidos, de sus ropas, y los pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo estuvo allí presente. Él fue testigo de la muerte de Esteban. Era tan destacado y conocido de todos que él pidió cartas al sumo sacerdote para irse a Damasco y capturar, apresar a aquellos judíos que se habían vuelto cristianos. Era pues un joven que gozaba de buena posición en la sociedad. Cualquier persona que conocía a Saulo sabía del futuro que a este joven le esperaba. Era educado, era políglota, hablaba varios idiomas. Tenía muchos dones.
Pero cuando el Señor lo llamó, cuando su necio corazón fue convertido, en el momento que así el Señor lo dispuso, pues si el mismo apóstol escribió, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, desde ese momento todo cambió para el apóstol. En Filipenses dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol había perdido todo, lo había cambiado. Lo que antes perseguía, ahora lo defendía. Sus posesiones habían sido ya distribuidas y él mismo se había dado por la propagación del evangelio y el cuidado de las iglesias. De tal manera que podemos decir que lo único de que era dueño, de lo único que era propietario el apóstol, era de un capote que estaba en Troas. Pero hay una segunda enseñanza para nosotros respecto al capote. Uno se podrá preguntar, bueno, el apóstol en efecto había sido abandonado, pero estaba Lucas con él. ¿Por qué no se lo pidió prestado? Bueno, ese no era el estilo del apóstol. Incluso aunque él mismo había enseñado que el obrero era digno de su trabajo, él prefería trabajar con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno. Él también se dedicaba a fabricar tiendas y lo hizo ese trabajo junto con Aquila y Priscila. Ahora, habían abandonado al apóstol y la Biblia nos cuenta de un colaborador de nombre Onesíforo, que como nadie pudo darle razón de dónde se encontraba Pablo, dice que lo buscó diligentemente hasta que lo halló. Cuán grande debió haber sido la angustia, la tristeza del apóstol, a tal grado que él nos narra que en su primera defensa ninguno estuvo con él. Y aún en estas circunstancias, él oraba por todos los demás con las siguientes palabras: no les sea tomado en cuenta. Qué modelo para nosotros. Y sobre todo, qué ejemplo para aquellos que están pasando por alguna situación en especial. ¿Has sido abandonado por tus amigos? ¿Tienes diferencias con tu familia? Quizá antes eras más popular de lo que hoy eres. ¿Sientes que en momentos difíciles en tu vida nadie está a tu lado? Mire, si esa es tu circunstancia en este momento, permíteme decirte lo que el apóstol escribió. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Que ese sea también tu sentir. Saber que así como el Señor estuvo en la cárcel con el apóstol, así promete estar contigo en tus circunstancias. Centrémonos ahora en los libros y pergaminos. Dice la Escritura que además el capote, él solicitó esto al joven Timoteo. Ciertamente no sabemos qué contenían estos libros y los pergaminos. Muy probablemente los libros contenían porciones del Antiguo Testamento. Y en el caso de los pergaminos, que eran de una constitución distinta, se cree que probablemente llegaran a tener copias de las mismas cartas que el apóstol había escrito, y también contenían documentos en blanco, de tal manera que el apóstol pudiera seguir escribiendo. Él mismo nos dijo que, desde luego que si el apóstol necesitaba esto, era porque era de importancia. En alguna ocasión, el apóstol escribe a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Si él aconsejaba esto a Timoteo, es porque leer las Escrituras
es algo vital para la vida de todo creyente. Y también otra cosa que debemos de notar es que aún sabiendo que estaba próximo a la muerte, él persistía en la lectura. Recordemos quién era el apóstol. El apóstol era un hombre inspirado, ya anciano y próximo a la muerte. Y sin embargo, él necesitaba continuar leyendo. Había estado predicando la mayor parte de su vida y necesitaba continuar leyendo. Había sido arrebatado al tercer cielo, donde había escuchado palabras inefables que no podían ser expresadas, y sin embargo necesitaba leer. Había escrito él solo más de la mitad del Nuevo Testamento y necesitaba seguir leyendo. Este es un tremendo ejemplo para nosotros hoy día. Es un retrato de diligencia. Él se encuentra en prisión, no puede predicar más. ¿Qué hará? Continuará leyendo. ¿Qué ejemplo para nosotros? Amados hermanos, los últimos meses hemos sido privados de reunirnos en este lugar de adoración. Las puertas están cerradas y las bancas están vacías. ¿En qué hemos invertido todo este tiempo? ¿Cuál ha sido nuestra ocupación? Déjenme contarles que el apóstol Pablo, en su primer encarcelamiento, escribió 4 cartas, las llamadas epístolas de la prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y en este segundo encarcelamiento escribió segunda carta a Timoteo. Hubo en siglos pasados un autor, un pastor, predicador de nombre John Bunyan, que él en alguna ocasión estuvo preso por predicar sin licencia, y durante ese tiempo él empleó su tiempo para escribir su obra más conocida, El progreso del peregrino. Nosotros hemos estado sin congregarnos los últimos 7 meses y no sabemos cuánto tiempo más pasaremos por esta misma situación, seguramente hasta que la vacuna contra el coronavirus esté a la venta. No lo sabemos. Se puede prolongar durante algunos meses más. Lo que haya sucedido en el pasado no se puede recuperar, pero sí podemos aprovechar el tiempo que nos resta. Escribió el apóstol: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Que esa sea la intención de nuestro corazón, que podamos usar los medios de gracia que Dios ha dejado para la edificación de su iglesia, la oración y la lectura de su palabra. Que Dios les bendiga. Te prometo, Señor, serte fiel, aunque humano yo soy, pero lo intentaré, aunque humano yo soy, pero me vestiré del poder de tu amor, del poder de tu amor, mi Jesús. No confiaré en mí, porque te fallaré, pero si en tus promesas, Señor, descansará mi fe. No confiaré en mí, porque te fallaré, pero si en tus promesas, Señor, descansará mi fe.
procura presentarte ante Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad y no tiene de qué arrepentirse. Amén. Te prometo, Señor, predicar y hablarles de ti al que no tiene paz y llevarlo ante ti, que reciba el perdón y que mire tu luz. Y que mire tu luz, mi Jesús. No confiaré en mí, porque te fallaré, pero si en tus promesas, Señor, descansará mi fe. No confiaré en que te fallaré, pero si en tus promesas, Señor, descansará mi fe. Bueno, hermanos, vamos a dar gracias a Dios por el mensaje de su palabra, que creo que a cada uno de nosotros, ¿verdad? El Señor tuvo un mensaje para nosotros. Y vamos a hacer una oración final. Les invito a cerrar sus ojos y oremos. Amado Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú has estado con nosotros siempre. Gracias porque a través del mensaje de tu palabra hemos confirmado una vez más que tú nunca nos has dejado, Señor. Que a pesar de tanta situación difícil que estamos viviendo actualmente, Señor, con esta pandemia, tú has permanecido fiel, Señor. Tal vez ha habido pérdida de familiares, Señor, pérdida de amigos, de conocidos, pero sabemos que tú tienes el control, Señor, que tú eres el que tienes la última palabra y que a pesar, Señor, de lo que veamos, te pido que tú nos ayudes a permanecer siempre fieles. Guarda, Señor, a toda la familia, Señor, en sus hogares, en sus casas, que tú les proveas de lo necesario, Señor, y que no decaiga su fe. Te pido que seas, pues, Señor, con todas las familias, con las parejas, con los hijos, de cualquier edad, Señor, que tú seas con nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque tenemos esa confianza en ti. Tenemos la libertad de poder abrir la palabra de Dios, por poder orar, poder hablar contigo. Y esa es una gran satisfacción, esa es una paz que nos da en el alma, Señor, porque confiamos en ti, que eres un Dios verdadero, un Dios fiel, que siempre, Señor, está con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y ahora, pueblo de Dios, que la gracia infinita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor eterno de Dios nuestro Padre Todopoderoso, y la comunión, guía y consuelo de su Santo y Divino Espíritu, sea sobre todos vosotros, los enfermos, vuestras familias ausentes y todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén.